Niñas, algunas de sus compañeras me hicieron llegar la inquietud que tenían en relación a qué es lo que tienen que realizar para el trabajo de análisis literario. Por lo que voy a explicar las dos actividades que les dije que componían esta actividad. La primera se relaciona con la escritura del análisis literario. Este texto, recuerden que, bueno, está la presentación que se la subí a Classroom. Ahí les indiqué que van a trabajar en tríos, que cada trío va a tener un cuento que ya está designado, ya sea la continuidad de los parques, el comportamiento de los velorios y el instructivo para darle cuerda a un relajo, junto con el preámbulo para la instrucción de dar cuerda a un relajo. Son todos esos cuentos y cada grupo ya está designado. Ahí tienen que revisarlo en la plataforma porque ahí está la presentación. Y ya, los tríos tienen que realizar este texto que debe estar escrito en Word, el tamaño de la letra es 12, el tipo de letra Times New Roman, justificado y el interlineado, si no me equivoco, es 1.5, no 1.15, pero está todo indicado en las instrucciones. Y junto con esto, en este análisis literario deben estar todos los elementos que vimos que eran parte del análisis literario. En este caso, ¿cuáles eran? Era los datos de la obra, como por ejemplo, al qué género o subgénero pertenecía, el movimiento literario, el tipo de, el tipo de narrador. En realidad los vamos a revisar más adelante porque aquí le estoy mostrando y visualizando la presentación que utilicé para explicarle el contenido. Y la otra parte es la creación del video. Ustedes van a enviarme este texto, que va a ser, le envío, ojalá el día viernes para yo poder revisárselo lo más pronto posible, después de devolvérselo con todas las correcciones, las sugerencias, los comentarios, en cuanto a cómo les quedó o no el texto que ustedes escribieron. La idea es que puedan mandármelo, yo corregirlo y ustedes después cuando tengan que hacer el video, tomen ese mismo texto y lo pasen al plano de video. Porque la segunda parte, claro, es la creación de este material audiovisual, donde ustedes tienen que presentar su análisis literario. Es decir, después de la corrección que yo les voy a hacer, ustedes lo revisan, toman en cuenta esos comentarios, lo reescriben y cuando tengan que hacer su análisis en modo video, usan el texto escrito y lo llevan y hablan sobre el mismo texto escrito. La única diferencia va a ser que tienen que haber 3 valoraciones personales, porque claramente en el primer texto ustedes hicieron una valoración personal, aunque si quieren pueden añadir inmediatamente las 3, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que en el video queden claras las 3 valoraciones personales, porque no todos pensamos de la misma manera. Puede que, claro, hicimos el análisis juntas, eh, encontramos los temas, concordamos en eso, pero no vamos a valorar de la misma manera ni vamos a percibir de la misma forma la obra literaria. Siempre a los lectores nos provocan cosas distintas la obra. Puede que a alguna de ustedes la obra realmente les guste, a otra quizás no, pero no solamente decir no, no me gustó la obra porque no me gustó. No, si yo considero que la obra no me gustó, quizás puedo decir no me gustó porque el lenguaje del autor es complejo. Y si yo digo me gustó la obra, puedo decir me gustó la obra porque los recursos literarios utilizados por Cortázar son interesantes, porque me exigen, en fin, ustedes van escribiendo y valorando la obra como estimen conveniente. Lo importante también es que inserten y hagan la relación de las temáticas del texto, de la obra literaria, con el contexto actual. O sea, si ustedes encuentran la temática de la discriminación racial en un cuento, aunque sé que no hay ninguna en este caso, si está esa temática, ustedes la llevan al contexto actual. ¿Cómo se ve ahora? ¿Se ve o no se ve? ¿De qué manera? Y ahí ustedes hacen la transposición. Eso es lo interesante de la tarea. Tenían confusión con las preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras, claro, como dice la palabra, orientadoras, orientan la lectura, orientan el análisis, pero no contienen todos los elementos. Lo importante acá son los elementos que les voy a mostrar a continuación. Las preguntas orientadoras nos sirven cuando tomamos un libro,
Tomamos un cuento y queremos ir en el momento en que estamos leyendo, descubriendo cuál es la temática, cuáles son los personajes, cuál es el tiempo. De esa manera nos sirve. Pero para hacer un análisis nosotros debemos considerar los elementos propios del análisis literario. Y eso se van a explicar a continuación, para que no existan confusiones. Bueno, en esta diapositiva lo primero que hicimos fue decir qué era el análisis literario. Luego hicimos una diferenciación de lo que era y lo que no era un análisis literario. Y a continuación, primero les di unas sugerencias. Sé que estas sugerencias pueden considerarlas un poco obvias, pero nunca está de más decir que deben leer pausadamente. Y realmente esta es una muy buena sugerencia porque cuando nos enfrentamos a un cuento complejo, y la literatura de Julio Cortázar es compleja, no es imposible de entender, no es así, pero nos exige a nosotros como lectores, nos exige que estemos atentos a la lectura, a que nos demos cuenta cómo él va jugando con nuestra mente, cómo él va cambiando y pasa de un plano de la realidad a un plano de la ficción. Por eso es importante leerlo de manera pausada, leerlo con calma, ir subrayando con un color diferente, ahí como dice, o anotando ciertas cosas eh, que puede ser importante, ya sea de los personajes, ya sea de las descripciones, todo lo que uno como lector y como analista puede, puede tomar para hacer más rico su análisis. Apuntar citas textuales siempre va a ser importante, siempre va a ser relevante porque le da más peso a nuestro análisis. Y así uno como lector se da cuenta que, claro, el análisis está bien hecho, nos dieron algunas pistas del texto, sacaron fragmentos y nos muestran la temática, etcétera. Asociar la obra literaria con los conocimientos previos siempre va a ser provechoso. Si ustedes ya han leído algún texto de Cortázar, aunque lamentablemente, por lo que me di cuenta el otro día, al menos de la mayoría, quizás no es así, quizás se acuerdan de La noche boca arriba, eh, ya tener esa premisa de que Cortázar es un poco difícil, es un poco complejo, pero que es interesante, que nos causa esto de pasar del plano de la realidad a la ficción. Ya tenemos un conocimiento quizás no tan profundo, pero hay conocimiento de la literatura de Cortázar. Sabemos quién es Julio Cortázar, al menos por un cuento, por La noche boca arriba. Entonces ese conocimiento ya nos sirve para imaginarnos cómo va a ser nuestra lectura y cómo nos vamos a posicionar como lectores en ella. Investigar acerca del autor, este punto también es importante. Yo les voy a subir un video explicativo de la literatura de Cortázar, un poco sobre su vida, sobre todo sobre la estilística y sobre cómo considera él que debe escribirse un cuento. Esto es para que lo tengan en consideración y después cuando lleguen al momento de hacer su valoración personal, tomen estas ideas y puedan sustentar su valoración y poder decir si es buen escritor o es un mal escritor. Todo depende de la perspectiva de cada una de ustedes. Y las consideraciones están relacionadas más que todo a los recursos lingüísticos que utilizamos nosotros como eh, o sea, los recursos lingüísticos que utilizó el autor y nosotros los vamos identificando al momento de leer. Aquí están los elementos. Si se dan cuenta, estos son los elementos que tienen que estar en el análisis literario que deben entregar, ya sea en el escrito como en el que van a tener que hacer formato video. Estos elementos son los siguientes, bueno, los datos generales de la obra, los personajes, el tema, la estructura y el argumento. Yo les aconsejo que partan por el argumento literario, porque aquí se da como un mini resumen de la obra literaria en sí. Yo les voy a hacer un ejemplo con una obra de Cortázar, que es La noche boca arriba, como ya se las mencioné. Entonces, el argumento literario sería la narración parte contándonos que hay un motociclista que va en la ciudad, tiene un accidente y cuando tiene un accidente pierde la conciencia. Llega al hospital y empieza a soñar. Cuando está perdido la conciencia empieza a soñar. Y sueña con que es un indígena, un moteca, y está huyendo
huyendo de alguien que lo está, de más personas que lo persiguen. Entonces, dentro de ese sueño está como agitado, está asustado. Después vuelve a despertar. Llega a su realidad, se da cuenta que está en el hospital, que hay una enfermera que lo están atendiendo. Después de eso, como que siente mucha fiebre, se vuelve a dormir, vuelve a soñar. ¿Y qué sueña ahora? Sueña con olores. Esos sueños lo perturban porque decía el protagonista. ¿Quién sueña con olores? Era muy extraño soñar con olores. Eso lo dejó un poco confundido. Después, cuando despertaba, volvía a estar en el hospital, en la misma situación. Y llegó un momento en que, claro, estaba soñando nuevamente, según él, que era un indígena y lo capturaba. Cuando llegaba el momento de la captura, eh, él quiso despertar porque tenía miedo, pero no pudo despertar. Y justo cuando ya trataba de despertar, se veía boca abajo y que le iban lo iban a, tenían como en una mesa de sacrificio lo tenían, y estaban con un cuchillo para cortarle la cabeza. No lo hice literalmente, pero era un sacrificio. Entonces ahí se da cuenta que había un solo sueño que era absurdo como todos los sueños. Y el sueño absurdo era el otro. Es decir, era el sueño del motociclista, no el del moteca. Entonces, ahí nos damos cuenta que en realidad la ficción era el motociclista y la realidad era el moteca. Es cuando la realidad y la ficción se nos mezclan. Eso, por ejemplo, es un argumento literario, un poco subjetivo, pero ese podría ser el argumento literario de La noche boca arriba. Y en cuanto a los datos generales de la obra, género o subgénero literario. El género narrativo, subgénero es cuento. Movimiento literario, en el caso de Julio Cortázar, es el boom latinoamericano. Y ahí ahonden un poquito en qué es el boom latinoamericano y cuál es qué papel juega Cortázar dentro de este boom latinoamericano. Porque él es uno de los protagonistas. Él mismo lo dice y se los voy a mostrar igual en el video. También deben analizar el tipo de narrador. En el caso de La noche boca arriba, el tipo de narrador es narrador omnisciente, porque este narrador lo sabe todo, sabe lo que sienten, lo que piensan los personajes, y no está inserto en una primera persona, está inserto en una tercera persona, pero desde la perspectiva del narrador omnisciente. Recuerden que el de conocimiento relativo sabe solamente lo que ve, el omnisciente lo sabe todo, y el protagonista cuenta su propia historia. El testigo está ahí, dentro de la historia, pero cuenta la historia de alguien más que el protagonista. No está además volver a recordar cuáles son los tipos de narrador. Los datos biográficos del autor aquí indican dónde nació Cortázar, qué premio ganó, cómo fue su infancia, porque la infancia de Cortázar es importante para determinar un poco cómo fue su literatura y cómo llegó a escribir de cierta manera, dónde vivió, eh, qué premios ganó, algunos datos importantes y obviamente cuándo murió y dónde murió. Y aquí consideran, como dice acá, el contexto temporal específico del autor y qué fue lo que le impulsó a crearla. Siempre hay algún motivo para crear la obra literaria. Personajes e importancia. Aquí en La noche boca arriba encontramos dos personajes principales, que es el motociclista y el indígena. Los secundarios, todas las personas que participan también en la narración, pero que juegan un papel secundario, como la enfermera, la señora con la que chocó, o las personas, el sacerdote que lo iba a sacrificar. Por ejemplo, ustedes ahonden un poco más, pongan marcas textuales. Yo les estoy haciendo una breve explicación y un muy breve ejemplo. El tema, desde mi punto de vista, como lectora, identifico el tema del anhelo de la modernidad. Por ejemplo, en el momento en que dice que hay un sueño absurdo y que nos damos cuenta de que el indígena es la realidad y el motociclista es la ficción, ahí nos pasa un mundo, nos hace un quiero en la realidad y ahí pasamos al mundo fantástico, como en la Metamorfosis de Kafka, cuando dice cuando desperté, eh, eh, no, y cuando despertó, Gregorio despertó convertido en un insecto. Eso no, de que cuando despertó normal y de repente despertó como un insecto, no hace un quiero en la realidad. Y aquí Cortázar, en el caso de La noche boca arriba, juega mucho con el mundo onírico.
Entonces, el tema central sería la de modernidad porque nos muestra cómo el protagonista, el Moteca, desea un futuro mejor, por así decirlo. Incluso pueden mencionar que el tema pueden ser las mismas guerras o los pueblos precolombinos. Aquí yo les dejo la libertad de que ustedes encuentren el tema y lo sustenten con marcas textuales. Si ustedes encuentran un tema en específico y lo sustentan con una marca textual, a pesar de no ser el único tema, va a estar bien igual, porque significa que analizaron y que buscaron la temática del cuento. La estructura. Aquí dice capítulos, partes. Bueno, ustedes están leyendo un cuento, lo que podría indicar dónde se encuentra. Por ejemplo, en el caso de Cortázar, este cuento, la continuidad de los parques, se encuentra en la compilación de cuentos de final de juego, que se las dejé en la plataforma, y los manuales están en Historias de Cronopios y Famas. Si quieren lo buscan completo o lo mencionan así solito, no hay ningún problema en eso. Las figuras literarias no hay porque en este caso estamos frente a el género narrativo, no el género lírico. Tiempo narrativo, ahí aquí mencionan el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Tiempo de la historia, todos los hechos de manera cronológica que van dando pie a la historia. Por ejemplo, el inicio, que es importante, el choque y el tema de que empieza a soñar y a tener estas como alucinaciones, el otro hecho del desarrollo, cuando empieza a soñar con olores, y al final, cuando este quiebre de la realidad con la ficción. Esto es como muy a grande rasgo en el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Si está escrito con el ab ovo, en media res o en extrema res. Recuerden que el ab ovo es cuando comienza desde el huevo, es decir, de inicio a fin. En el caso de la noche boca arriba es así, inicio a fin. Pero también está in media res, que es desde el medio después va al final y vuelve al medio, así como 100 años de soledad. In extrema res, cuando empieza desde el final y se va al principio, como Viaje a la semilla de Alejo Carpentier, otro autor del boom. Y la descripción de los ambientes, acá se muestran dos ambientes, uno del ambiente del motociclista y el otro del ambiente del indígena. Tienen que desarrollar el ambiente psicológico, el ambiente físico y el ambiente social. Y por último, la valoración personal. Acá es lo importante. Ustedes tienen que ser capaces de relacionar las temáticas con la actualidad, de valorar la obra literaria, decir eh, por qué es importante, por qué es valiosa, qué tiene de distinta la literatura de Cortázar en cuanto a los recursos estilísticos, o por qué es considerado el autor de gran renombre como lo es ahora Cortázar. Todo lo que tiene que ver con eso. Por eso se dice que es como un mini ensayo, porque aquí ustedes van a dar su opinión, van a dar su percepción. Y en este caso es relevante que ustedes den a conocer lo que aprendieron y lo que lograron extraer con este análisis literario. La idea en la valoración, recuerden, son las tres valoraciones. Aquí no se sientan presionados, ustedes me van a mandar el primer archivo, yo se los voy a revisar, se los voy a retroalimentar y luego de eso ustedes van a estar más seguros para realizar su video. También si tienen alguna pregunta, ustedes me pueden escribir, no tengo ningún problema con eso, si no logran identificar las temáticas de un cuento o, no sé, el movimiento literario, tienen dudas con el boom, lo que sea me escriben y en lo posible ahí se va viendo. Lo importante es que realicen la tarea y den lo mejor de sí para que después cuando se enfrenten nuevamente a otro tipo de literatura puedan entender la obra, analizarla y lograr el placer lector, que es lo que intentamos eh, siempre como lectores lograr. Disfrutar con la lectura, como decía Cortázar, ser lectores activos y lograr comprender lo que uno lee, interiorizarlo y realmente ser partícipes de la creación literaria. Así que si tienen alguna duda me escriben y si necesitan alguna reunión online, aunque no estén todas, las que puedan se conectan y hablamos un poco más sobre el trabajo y yo no tengo ningún problema con eso, me avisan, lo coordinamos y les doy algunas indicaciones si es que lo necesitan.